Buenas tardes, bienvenido a nuestro seminario online. Mi nombre es Paulina, soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y voy a oficiar de presentadora el día de hoy, en este nuevo seminario llamado Secure Coding, Desarrollo y Testing de Aplicaciones Seguras. Para aquellos que no están familiarizados con Bellatrix, somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo comenzó a expandirse, inaugurando centros de desarrollo en Lima en 2011, Buenos Aires a fines del año 2014 y actualmente nos encontramos abriendo nuevas oficinas en Bogotá. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida y Nueva York. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro panelista del día de hoy. Juan Pablo, ¿querés presentarte? Gracias, Paulina. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Bello. Soy ingeniero en sistemas de información. Me dedico desde hace varios años al desarrollo y arquitecturas de sistemas construidos sobre la plataforma .NET. Me he especializado más que nada en tecnologías web, cloud y de servicios. Y en los 2 últimos años me he capacitado en la construcción de aplicaciones seguras, tomando cursos en el exterior, rindiendo certificaciones y aplicando finalmente estos conocimientos en diferentes proyectos. Estamos llevando a cabo distintas capacitaciones sobre el desarrollo y el testing de aplicaciones seguras para los ingenieros en Bellatrix, y es un poco de lo que voy a hablarles el día de hoy. Esto es, la importancia del desarrollo de software seguro, el ciclo de vida de desarrollo de software seguro y los 10 principales riesgos de seguridad en las aplicaciones web, donde veremos un demo bastante entretenido sobre uno de los ataques más comunes que existen. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de comenzar con el contenido, queremos hacerles saber que son libres de realizar todas las preguntas que deseen a través de Twitter usando el hashtag SecureCodingBSF o a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Al finalizar el seminario tendremos un espacio de preguntas de aproximadamente 15 minutos para responder todas las consultas que nos envíen. Bueno, Juan Pablo, te dejo, es todo tuyo. Gracias, Paulina. Continuamos entonces. Bien, en cuanto a la importancia del desarrollo de software seguro. Hoy en día, el software inseguro está debilitando las áreas de finanzas, salud, defensa, energía, entre otros. A medida que la infraestructura digital se hace cada vez más compleja e interconectada, la dificultad de lograr la seguridad en las aplicaciones aumenta exponencialmente. Desafortunadamente, aún muchas de las empresas que desarrollan software y en las cuales nos formamos como profesionales desarrollan software inseguro. Esto es, estas empresas ven la seguridad aplicada al software como una carrera diferente a la nuestra, fuera de lo que es el desarrollo de software. De esta forma, los desarrolladores y los ingenieros de control de calidad crecen profesionalmente con estas ideas. La seguridad es responsabilidad de alguien más. Los atacantes no van a estar interesados en la información que el sistema que estamos desarrollando gestiona. Y bien, con estas creencias, de nuevo los desarrolladores e ingenieros de control de calidad se aíslan de los riesgos que realmente existen. No los conocen en absoluto y no existe forma alguna que construyan software seguro. Como sabemos, el software es de vital importancia en el éxito de cualquier empresa el día de hoy. Si el software que gestiona la información de la empresa no asegura la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos que gestiona, un simple error puede terminar en millones de dólares de pérdida. Y bien, cuando los desastres ocurren, aplicar los parches de seguridad correspondientes para mitigar las falencias que tiene el software es extremadamente costoso. Esto incurre en grandes refactorings, pérdidas monetarias millonarias, implicaciones comerciales como la pérdida de la confianza del cliente, reputación de la compañía, etc. Comenzar a aplicar la seguridad como una tarea final una vez que el software está desarrollado es un error garrafal. La seguridad en el software debe implementarse desde el comienzo de la construcción del mismo y durante todas sus etapas. Debemos entonces, para esto, cambiar nuestra forma de pensar y cambiar la forma en la que construimos software. Necesitamos cambiar nuestro ciclo de vida
de desarrollo de software a un ciclo de vida de desarrollo de software seguro. Veamos entonces algunos ejemplos cotidianos, algunos ejemplos que realmente han ocurrido. ¿Quién está siendo atacado o ha sido atacado? La verdad es que todos los rubros, sin importar qué tan grandes, importantes o conocidas sean estas marcas, han sido vulnerables y más de una vez. Veamos el caso de Sony Pictures. En el año 2011, la compañía japonesa Sony Pictures sufre un simple ataque por inyección de SQL. Lo podemos ver aquí en el párrafo número 4. Y es efectuado por el grupo hacktivist Lulzsec, quien expuso los datos personales de alrededor de 1 millón de cuentas, entre ellos direcciones de email, domicilios, fechas de nacimiento y otros datos asociados a las cuentas de Sony como el usuario y la contraseña. Esto lo pueden ver aquí. Lo peor de este ataque fue que Sony guardaba las contraseñas de los usuarios en su base de datos en texto plano, sin ningún cifrado o criptografía aplicada, por lo que fue cuestión de tomar estas credenciales y usarlas directamente. Aquí es donde lo menciona. En ese mismo año, Sony había ya sufrido un primer ataque que fue considerado como uno de los más grandes de la historia, donde 75 millones de usuarios de PlayStation fueron robados. Y una vez más, en noviembre del 2014, un ciberataque deja a esta firma fuera de línea por 2 días consecutivos. Tal magnitud tuvo el ataque que finalmente tuvieron que apagar los servidores, ya que todos sus sistemas mostraban, como dice aquí, una imagen de un esqueleto rojo con la frase hackeado por Bob. Esto fue 2 días consecutivos sin servicios en todos los sistemas de Sony Pictures. Finalmente, para este último ataque, Sony tuvo que invertir alrededor de 15 millones de dólares para detectar cuáles fueron las falencias de seguridad y finalmente poder mitigarlas. Veamos un caso más. El caso de Citigroup, donde en 2011 sufre un ataque por referencia directa insegura a objetos. Aquí sale mencionado en inglés, Insecure Direct Object References, que es uno de los riesgos del top 10 que vamos a ver. Y durante o mediante este ataque lograron robar detalles de cuentas de 200.000 usuarios. Veamos un ejemplo más. Apple, muy famoso y no se había quedado atrás, año 2010, sufre un ataque exitoso por falla al restringir acceso por URL. Lo que sucedió con este ataque es que se logró acceder a información de diferentes usuarios solamente iterando un parámetro en una URL. Se puso información sobre usuarios de iPad, CEOs de importantísimas empresas, militares, políticos y otros. Todos ellos quedaron vulnerables a ataques de spam y otros tipos de hackeo. Al final de la nota, se ve el tipo de información que se pudo extraer. Como ven, el final de las direcciones de email son de la Armada.gov y finalmente aquí muestra algunos nombres importantes. CEO de New York Times, entre otros. ¿Sí? Bien. Como vemos, están
son grandes marcas conocidas y han sido atacadas y han sido vulnerables a ataques durante mucho tiempo y más de una vez. Entonces, ¿cómo reducir el riesgo en las aplicaciones que construimos? Bien, dada la naturaleza diferente de los diversos sistemas que construimos, no hay ningún manual que nos diga exactamente qué hacer para mitigar los riesgos que existen para cada uno de ellos. Pero hay guías que nos ayudan a encontrar la manera correcta de implementar las mejores prácticas de seguridad para cada uno de ellos. Aquí es donde entra el concepto de ciclo de vida de desarrollo de software seguro, que puede definirse como un proceso formal que incluye las mejores prácticas de seguridad para mitigar o minimizar las vulnerabilidades. Entonces, vamos a hablar de ciclo de vida de desarrollo de software seguro, su acrónimo, SSDLC, Secure Software Development Lifecycle. Bien, hablemos de cada una de las etapas de este ciclo de vida de desarrollo de software seguro y qué se realiza en cada una de ellas. Comencemos con el análisis de requerimientos o análisis de requisitos. En esta etapa, además de los requerimientos de negocio de la compañía, se relevan los requerimientos de seguridad, donde se realiza una evaluación de riesgos a los que el sistema estará expuesto dada su naturaleza, así como también el valor de la información que el sistema va a gestionar. En la etapa de diseño, se realiza el diseño, se construye el diseño en función de la perspectiva de seguridad. Se lleva a cabo lo que se llama threat modeling, que es el modelado de amenazas. Este es un proceso por el cual potenciales amenazas son identificadas, enumeradas, priorizadas, con el propósito de encontrar las defensas necesarias y además cómo construirlas en nuestro sistema. Se construyen los casos de no uso, que a diferencia de los casos de uso, describen cómo el sistema no debería comportarse. Es como que nos ponemos un poco en la mente de los atacantes al construir estos casos de no uso. Vamos a la etapa de implementación. Se implementan los diseños de requerimientos de negocio junto con las defensas y controles de seguridad diseñados en la etapa anterior. Hablamos, por ejemplo, de Secure Data Storage. Esto es, qué datos se guardan y cómo. Los datos los guardamos encriptados, en texto plano, en forma de hashes. Hablamos de Secure Access Control. Cómo se construyen los controles de seguridad y dónde, en qué puntos de entrada y salida del sistema. Se realizan revisiones de código a nivel de negocio y a nivel de seguridad. Estos son los famosos Code Reviews y Secure Code Reviews. Luego tenemos la etapa de verificación y testing, donde se verifica la correcta implementación de los requerimientos de negocio y de seguridad. Se lleva a cabo lo que se llaman análisis estáticos a través de herramientas como Code Analysis de Visual Studio. Esta herramienta es gratuita, pero hay muchas otras pagas con mejores prestaciones. Este tipo de herramienta corren sobre nuestras librerías de código buscando falencias de distintos tipos, entre ellas de seguridad. Se llevan a cabo también análisis dinámicos a través de herramientas como Veracode. Esta es una herramienta paga, licenciada. Este tipo de herramienta realiza análisis sobre la aplicación completa corriendo en servidores. Los análisis dinámicos pueden ser al menos de dos tipos o hechos a través de dos diferentes técnicas. Una es Penetration Testing, que consiste en pruebas ofensivas
contra los mecanismos de defensas existentes en una aplicación. Y el otro es fuzzing, que consiste en un proceso automatizado, semiautomatizado, que implica proporcionar datos no válidos, inesperados o al azar a las distintas entradas del sistema y analizar cómo el sistema responde a ellas. Pasemos a la etapa de despliegue. Es cierto que está más involucrado el sector de IT, pero muchas veces nos toca hacer un deploy en un ambiente, configurar un ambiente o tocar algo. Y bueno, es bueno tener conocimientos sobre esto. En esta etapa se lleva a cabo todo lo que es tareas de deployments en cada uno de los distintos ambientes. Tenemos ambientes de QA, Quality Assurance, UIT, que es User Acceptance Testing, Production y muchos otros. Lo que hay que tener en cuenta en cada uno de estos ambientes es la distinta configuración de seguridad que es necesaria para cada uno de ellos. Más a nivel de IT se estudian y se establecen configuraciones de servidor y de red, pensando siempre en las posibles amenazas detectadas en las etapas anteriores. Y finalmente, y esta es fundamental en cuanto a lo que hace el ciclo de vida de desarrollo de software seguro, es el entrenamiento de seguridad. Hay un montón de capacitaciones que el equipo tiene que tomar para poder trabajar en este nuevo ciclo de vida. Se capacita al equipo en Application Security, donde se describe cómo eliminar potenciales ataques, reducir riesgos, con ello reducir, por supuesto, pérdidas financieras, asegurar la confianza al cliente, etc. Se habla y se instruye sobre Secure Design, que es cómo diseñar la aplicación siempre en función de la seguridad que la aplicación necesita. Se habla de Secure Coding, esto es extremadamente extenso. Hay muchísimas capacitaciones sobre OWASP Top 10, que es lo que vamos a mencionar a continuación, Cryptography, Hashing, Obfuscation, Encoding, Exception Handling, Secure Threading, Numeric Overflow, Logging, Auditing, Dependency Management. Muchos conceptos que aplican a lo que es seguridad en la construcción de código seguro. Se instruye sobre Secure Code Reviews, esto es, aplicar las mejores prácticas de revisiones de código en cuanto a seguridad, cómo descubrir falencias, riesgos en el código que ya está hecho. Se instruye sobre Security Testing, este también es súper extenso. Capacitaciones sobre Fuzzing, Penetration Testing, muchas herramientas para llevar a cabo análisis estáticos, análisis dinámicos. Y se dan también cursos sobre Threat Modeling, este sería el principal, el más abarcativo, es el que nos permite movernos a través de todos los conocimientos y finalmente aplicar seguridad a lo que estamos haciendo. Es el modelado de amenazas sobre una aplicación, que como dijimos, es el proceso por el cual potenciales amenazas se pueden identificar y se pueden construir defensas para ellas. Bien. Veamos entonces los 10 más comunes riesgos de seguridad en las aplicaciones web. Y para ello vamos a hablar de OWASP y su Top 10. OWASP es el acrónimo de Open Web Application Security Project. Es la comunidad abierta y gratuita sobre seguridad aplicada al software que se dedica a facultar a las organizaciones a desarrollar, adquirir y mantener aplicaciones que deben ser confiables. En OWASP podemos encontrar en forma gratuita herramientas, estándares de seguridad, libros completos de revisiones de seguridad en aplicaciones, desarrollo de código fuente seguro, revisiones de seguridad en código fuente, controles de seguridad estándar y muchas otras herramientas. En lo que hace a OWASP Top 10, el objetivo principal de este Top 10 es educar a los desarrolladores, a los testers, diseñadores, arquitectos, gerentes y a la organización completa sobre las consecuencias
de las vulnerabilidades de seguridad más importantes en las aplicaciones web. El Top 10 provee técnicas básicas sobre cómo protegerse en estas áreas de alto riesgo y también provee orientación sobre los pasos a seguir. Vamos entonces rápidamente a dar una explicación pequeña sobre cada una de estas, sobre cada uno de estos riesgos de este Top 10. Inyección. Los ataques por inyección pueden ser de varios tipos, de SQL, de LDAP, de comandos de sistemas operativos, de XML, de XPath. Y estos ocurren cuando datos no confiables, estos son los provenientes del usuario o cualquier fuente externa al sistema, son enviados a un intérprete, por ejemplo, SQL Server, sin ser validados y como parte de algún comando o consulta, logrando de esta forma acceder a datos no autorizados. Vamos a ver seguidamente una demostración de este tipo de ataque en una aplicación .NET que es vulnerable a SQL Injection y cómo se puede mitigar. Segundo en la lista, tenemos pérdida de autenticación y gestión de sesiones, lo van a encontrar más fácil como Broken Authentication and Session Management. En este caso, las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y gestión de sesiones son frecuentemente implementadas y o configuradas incorrectamente, permitiendo a los atacantes comprometer contraseñas, tokens de sesión, tokens de autenticación o explotar otras fallas de implementación para asumir la identidad de otros usuarios. Pasemos al tercero. Secuencia de comandos en sitios cruzados. Este es el famoso cross-site scripting. Los ataques por cross-site scripting pueden ser de tres tipos: de JavaScript, de HTML y de CSS. Estos ataques tienen lugar cuando la aplicación toma, de nuevo, datos no confiables sin ser validados y o sin el encoding correspondiente y permite que el intérprete, en este caso el navegador web, los ejecute sin más. Este tipo de ataque puede tener como fin secuestrar contraseñas, tokens de sesión, tokens de autenticación. Esto sería a través de ejecutar un JavaScript malicioso. Pero también tienen como fin desfigurar, por ejemplo, sitios web a través de forzar cambios en el HTML y en los estilos. Esto se puede hacer de distintas formas bastante fácil. Puede también tener como fin redirigir al usuario a un sitio malicioso o cargar algún contenido hostil en la misma página que el usuario está viendo. Pasemos al cuarto en la lista. Referencia directa insegura a objetos. Este tipo de ataque tiene lugar cuando un desarrollador expone una referencia a un objeto de implementación interna a la aplicación, tal como, por ejemplo, nombres de archivos, nombres de directorio o más comúnmente algún identificador, alguna ID de un registro en base de datos. Estas referencias son pasadas o expuestas comúnmente en la URL como un parámetro. Y sin un chequeo de control de acceso u otra protección, los atacantes pueden manipular estas referencias para acceder a datos no autorizados, como vimos en el caso de Citigroup. Bien, pasemos al quinto en la lista. Configuración de seguridad incorrecta. Security Misconfiguration. Es uno de los ataques más comunes del Top 10 y tiene lugar cuando la configuración de la aplicación no ha sido definida correctamente o está incompleta respecto del ambiente donde corre. Por ejemplo, en el ambiente de producción no tenemos configurada una página de error con un mensaje genérico y en vez de ello se muestra el error real que ocurre en el servidor, dando al atacante información para descubrir un montón de vulnerabilidades. Otro ejemplo sería tener habilitado el tracing, el cual revela y expone información interna de la aplicación como tokens de sesión, cookies, headers, versión de Internet Information Server, versión del framework de .NET, un montón de tecnologías que tienen vulnerabilidades
Y los atacantes, al conocer cuáles son las que usa la aplicación, se ven beneficiados de estos conocimientos y los usan. Vamos al sexto en la lista, exposición de datos sensibles. Muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente datos sensibles, tales como números de tarjetas de crédito, número de seguro social, credenciales de autenticación. Los atacantes pueden robar o modificar tales datos para llevar a cabo fraudes, robos de identidad o cualquier otro delito. Los datos sensibles requieren de métodos de protección adicionales, tales como el cifrado de datos, esto es criptografía sobre los datos, así como también de precauciones especiales en el intercambio que existe de datos entre el navegador y el servidor. Por ejemplo, ¿qué estaría mal? Utilizar HTTP fuera de TLS, es decir, no estar utilizando HTTPS, una comunicación cifrada segura. O guardar en la base de datos las contraseñas en texto plano en vez de sus hashes, como lo hizo Sony Pictures. Bien, pasemos al séptimo. Ausencia de control de acceso a funciones. Se da, por ejemplo, cuando la aplicación chequea permisos de acceso a nivel de función en la misma interfaz de usuario, esto es, del lado cliente, pero no lo hace nuevamente en el servidor, por lo que un atacante solo necesita hacer un bypass de este chequeo en el lado cliente, lo cual no es muy difícil, y accede directamente a los datos no autorizados. Octavo, falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esto es el famoso Cross-Site Request Forgery. Un ataque por Cross-Site Request Forgery utiliza al navegador de una víctima autenticada, esto es importante, para enviar una petición HTTP que no es genuina, esto es con datos maliciosos, en la cual se incluyen datos de sesión y autenticación, que está incluida automáticamente por el navegador, siendo que la víctima está autenticada, y se envía el request completo a una aplicación que es vulnerable. Esto permite al atacante forzar al navegador de la víctima a generar pedidos que la aplicación vulnerable piensa son peticiones legítimas provenientes de la víctima. Noveno, en el top 10, utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas. Algunos componentes tales como librerías, frameworks y otros módulos de software que nuestra aplicación utiliza, por lo general funcionan con todos los privilegios en cuanto a permisos y muchas veces tienen vulnerabilidades de seguridad. Las aplicaciones que utilicen componentes con vulnerabilidades debilitan las defensas de la misma y permiten ampliar el rango de posibles ataques e impactos. Por último, tenemos redirecciones y reenvíos no validados. Las aplicaciones web frecuentemente redirigen y reenvían a los usuarios hacia otras páginas o sitios web, y muchas veces utilizan datos no confiables para determinar la página de destino. Sin una validación apropiada, los atacantes pueden lograr redirigir a las víctimas hacia sitios de phishing o malware, o utilizar reenvíos para acceder a páginas no autorizadas. Por ejemplo, el ataque podría venir por una URL guardada en la base de datos, la cual no fue validada como entrada y luego es utilizada por la aplicación en algún punto. Estos son datos no confiables y la aplicación solo redirige y podría redirigir a un sitio de phishing o de malware. Bien, nos queda entonces ir a la parte más entretenida, lo que es un demo de SQL Injection. Les voy a mostrar primero que nada una base de datos llamada 1-injection, en la cual tengo 4 tablas: Credit Card, Product Category,
Product Subcategory. ¿Sí? En la tabla categoría de productos tengo solamente 4 registros, 4 categorías de productos. Luego, entre las subcategorías, tenemos 37 registros que son subcategorías de productos. La tabla producto, donde figuran todos los productos que va a manejar la aplicación. El dato importante a ver aquí abajo a la derecha es que contiene 504 registros. Es la cantidad total de productos que contiene la base de datos. Bien, estas tablas no son muy valiosas, a diferencia de lo que es Credit Card. Credit Card sería una tabla con información muy atractiva para un hacker, ¿sí? En esta tabla tenemos información sobre tarjetas de crédito. Tiene un card type, que es la marca o el brand de la tarjeta de crédito, el número de tarjeta de crédito, el mes de expiración y el año de expiración. Por supuesto son datos falsos. Bien, entonces vamos a correr la aplicación. Esta es una simple aplicación, vamos a cargarla de nuevo. Es una simple aplicación en Microsoft ASP.NET Web Form. Y en esta primera página, muy simple, muestra las subcategorías de los productos que vimos. Muestra el contenido total de la tabla. Para cargar esta página, la página default, lo único que se hace en Code Behind es obtener el connection string de un archivo de configuración y ejecutar este query. Select from subcategory, product subcategory order by name. Y se arroja finalmente a una grilla. Bien. Vayamos, por ejemplo, a cualquiera de estas subcategorías. Y nos muestra cuántos productos hay en esta subcategoría. ¿Qué es lo que haría primariamente un atacante si quiere descubrir si la aplicación es vulnerable a SQL Injection? Haría algo como esto. Los parámetros en el query string, product subcategory ID igual 9, or 1 es igual a 1. Veamos entonces qué sucede si ejecuto esto. La aplicación respondió sin ningún error, pero en vez de traer solamente los productos para la categoría o la subcategoría con ID 9, trajo la totalidad de los productos que existían en la tabla productos, los 504 productos, ¿sí? Esto ya es un ataque de SQL Injection. Vamos a ir a algo mejor. A un atacante todavía le hace falta algo más para seguir trabajando, y es descubrir con qué motor de base de datos está la aplicación trabajando, ya que con este conocimiento el atacante se vale de la información de sistemas, de las tablas de sistema, del motor, para poder conocer la estructura de la base de datos con la que la aplicación trabaja. Para eso, un atacante podría hacer algo como esto. Borra los parámetros y pone cualquier carácter distinto a un valor entero, que es lo que la aplicación espera. La aplicación falla y da muchísima información. Fíjense que hay información del framework de .NET, con esto conoceríamos sus vulnerabilidades. Da todo el stack trace, dónde está alojada la página del servidor. Y lo que le interesa más en este caso es el exception details de esta parte. Con esto se da cuenta que usando SQL Client, SQL Exception, la aplicación está trabajando con SQL Server. Entonces ya está en condiciones de ejecutar algunos comandos reales de SQL Injection. Volvamos a SQL Server y vamos a ejecutar algunos scripts de SQL
de esta forma. Copio y pego esto. Como ven, estoy usando, es un pequeño script de SQL utilizando las tablas de información de SQL Server, y este pequeño script iterando este número aquí en el select más interno me va a permitir conocer cada una de las tablas de la base de datos. Entonces reemplazo la letra K por todo el query de SQL y lo que vemos es esto. La conversión falló cuando se trataba de convertir el valor nvarchar product category al tipo entero. Es decir, la columna de product subcategory ID es de tipo entero. Y el resultado de ese query es un string. Pero el string tiene un significado. Es una de las tablas de la base de datos. ¿Correcto? Product category. Itero, por ejemplo, una vez más. Product subcategory en este caso, y así sucesivamente. Lo hago una vez más. Pero en este caso aparece Credit Card, una tabla interesante para un atacante. Una vez que el atacante descubre una tabla que le interesa, lo que le haría falta es descubrir o saber cuáles son las columnas que esa tabla tiene. Se puede valer simplemente con otro query de este tipo para ir iterando y descubriendo las columnas de esta tabla Credit Card. Y esto lo hacemos a través de otra tabla de sistema, Information Schema.columns, y iterando el Ordinal Position, por ejemplo, en el Position 3, tenemos car number. Y si los voy iterando, si voy iterando el ordinal position, voy a ir obteniendo cada una de los nombres de las columnas de la tabla. Bien, supongamos que lo que le interesa saber es los números de tarjeta de crédito. Entonces, teniendo la tabla, que es credit card, y teniendo el car number, que es una de las columnas que nos interesa, como ven, este query de SQL es muy similar al primero, es decir que solamente iterando este numerito en el select de más adentro me va a permitir conocer lo siguiente. El primer número de tarjeta de crédito. Si lo recuerdan, tenía ya este tipo de formatos. Bien. ¿Cuál es el primer pensamiento que deben estar teniendo? Hacer esto manualmente para una base de datos grande y con mucha más información sería engorroso. Entonces, permítanme presentarles una herramienta que permite acelerar las cosas. Esta herramienta se llama Havig Advanced SQL Injection Tool, que es una herramienta pretendida para hacer testing, para hacer penetration testing y descubrir vulnerabilidades en las aplicaciones. Lo que voy a hacer es, teniendo mi aplicación corriendo, voy a copiar la URL que es vulnerable y simplemente la copio aquí. No modifico más nada. Database AutoDetect. El método es get, que es como se pasa el parámetro, y comienzo el análisis. Bien, información. Está presentada abajo y está presentada aquí. Ya descubrió una base de datos que se llama 1 Injection. Veamos las tablas. Get Tables me descubrió las 4 tablas de las bases de datos. La que nos interesaba era Credit Card. Get Columns, todas las columnas de la tabla. Esta aplicación está ejecutando SQLs muy parecidos a los que yo ejecuté manual uno por uno en el navegador.
Por ejemplo, queremos conocer car number, el car type, el mes de expiración y el año de expiración. Y get data. Y estamos robando la información, absolutamente toda. Lo voy a pausar y puedo salvar los datos. Overwrite. Y tengo el archivo abierto aquí, lo voy a refrescar. Pueden ver la fecha. Y acabamos de robar un montón de información de tarjetas de crédito. ¿Sí? Bien, esto es un ataque, de esta forma funcionan los ataques por SQL Injection. Veamos cómo mitigar este tipo de ataque. La verdad que es bastante sencillo mitigar un ataque por SQL Injection. Volvamos a Visual Studio. Las formas de mitigarlas son validaciones de tipo, que no es más que validar el tipo de datos que esperamos. Por ejemplo, si esperamos un valor numérico entero, no negativo, como en el caso del demo, validemos qué es lo que se nos está pasando como parámetro. No dejemos pasar un string, como estaba dejando la aplicación. Otro tipo de validación es el principio del menor privilegio aplicado a objetos de base de datos. Esta es la última defensa y es muy importante tenerla. Esto es referido a aplicar permisos de lectura y escritura a distintos objetos en la base de datos, como las tablas, para los usuarios con los que la aplicación se conecta. Por ejemplo, se deniega la lectura de la tabla Credit Card para las funciones del sistema que no tienen que ver con esta última. Para esto, por supuesto, se necesitan distintos usuarios de conexión a la base de datos, pero es parte del diseño seguro. Otra forma es la parametrización de SQL en línea, que es la que les voy a mostrar, y que es el tip primario para mitigar los ataques por SQL Injection, es la parametrización. Lo que voy a hacer es parar la aplicación, voy a comentar el código inseguro, en este caso para explicarle por qué el código es inseguro. Lo que hacía era tomar del query string del request el parámetro que le pasábamos, fuera lo que fuere, y lo concatenaba directamente a este query de SQL, lo que viniera, y lo presentaba en una grilla o en una página de error cuando explotaba por conversiones de tipo. Bien, para solucionar este problema, en vez de concatenar la entrada insegura del usuario, lo que se puede hacer simplemente es utilizar parametrización. Ya no concatenamos lo que viene como entrada del usuario. Creamos un parámetro de SQL y lo pasamos el valor allí. Ya no está más concatenado directamente al SQL string. Corramos de nuevo la aplicación y veamos si los ataques que estábamos manejando tienen alguna validez. Por ejemplo, podríamos ejecutar el primero, para descubrir tablas. Vamos a la URL vulnerable, quito el parámetro. Bien, ya no me muestra un nombre de tabla de base de datos. Me dice que hay una conversión fallida de tipo de todo el string del comando al quererlo convertir al tipo entero. Ya no muestra información de la base de datos. Aún muestra información del motor, que no es bueno. Veamos cómo funciona la herramienta. La herramienta voy a tener que cerrarla y abrirla de nuevo. Vamos nuevamente. Veamos qué sucede ahora con la herramienta. Falla. No le es posible obtener ni siquiera información de la base de datos. O sea, como ven, es bastante sencillo. El key,
lo más importante para detener ataques de SQL inyección es la parametrización. Hay otras formas, no solamente parametrización de SQL en línea. Está el uso de Store Procedures, donde fuerzan un poco la parametrización. Cuando digo parametrización de Store Procedures, no es el parámetro que se le pasa al Store Procedure, sino la parametrización que ocurre dentro del Store Procedure. Una forma segura, si no tenemos mucho expertise, es utilizar los ORM, como por ejemplo Entity Framework. Entity Framework, por default, cualquier filtro que se le aplica a una consulta va automáticamente parametrizada. Entonces, son herramientas de primera línea para detener ataques de SQL injection. Bien, con esto habríamos terminado. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por toda esta presentación. Les recuerdo a todas las personas que están con nosotros que pueden hacernos sus consultas a través de Twitter usando el hashtag SecureCodingBSF o a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las consultas que nos hicieron durante el webinar. La primera sería, ¿se debería construir la mayor cantidad de controles de seguridad y aplicar todas las pruebas de seguridad a cada sistema? Bien, en realidad no. Construir sistemas o software seguro cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta gente especializada. Por eso es que se realiza una primera etapa donde hay un análisis de hasta dónde es necesario asegurar los datos de la aplicación que estamos gestionando. Por ejemplo, si es una aplicación para un gimnasio donde ni siquiera maneja información sobre tarjetas de créditos o pagos o información personal y no vale la pena aplicar todos los controles de seguridad porque cuesta cara. Entonces va a terminar siendo una aplicación extremadamente cara y que no, la información que maneja no tiene interés. Siempre se hace un análisis adecuado en base a la naturaleza de la aplicación y de los datos que va a manejar esa aplicación, y en base a eso, a través de lo que es threat modeling, se modelan las amenazas esperadas, y en base a las amenazas esperadas se construyen los controles adecuados de seguridad. Muchas gracias, Juan Pablo. Te acerco otra consulta. Nos preguntan, ¿qué cursos hay disponibles y dónde podemos tomarlos? Bueno, cursos serios, tenemos a SANS, que ofrece una gama de cursos muy amplios en seguridad para desarrolladores aplicados a diferentes tecnologías, por ejemplo Java, .NET. También los hay para los ingenieros en control de calidad, especializados en las diferentes técnicas de las que hablamos, como fuzzing, penetration testing. Incluso hay cursos sobre seguridad en IT, en servidores, en redes. SANS es una de las empresas líderes mundiales dedicadas a estar al día en cuanto a la seguridad en la construcción de sistemas, y ellos dan la mayoría de los cursos, de los mejores cursos que hoy podemos encontrar. Ellos dan cursos en todos lados del mundo y muchos de ellos se pueden tomar online también. Perfecto, muy buena información, Juan Pablo. Así que para todos aquellos que estén interesados en tomar algún curso sobre seguridad, pueden tener en cuenta la recomendación que Juan Pablo nos acaba de hacer. Te hacemos alguna otra consultita de las que nos están llegando. Igualmente les recordamos que pueden consultarnos a través de Twitter con el hashtag SecureCodingBSF o a través de el chat de GoToWebinar en el costado derecho de la pantalla. A ver la próxima pregunta que nos ha llegado. Juan Pablo, nos preguntan, ¿se podría ejecutar, por ejemplo, un show tables en la URL vulnerable? Un show table me imagino que es mostrar toda la información de una tabla a través de lo que hicimos, por ejemplo, en la URL. En realidad no funciona así, a no ser que la aplicación lo permita. Lo que hace el atacante, como yo les mostré, es
ir ejecutando porciones de SQL para extraer información, y a veces la información no queda de otra forma que irla extrayendo campo por campo, no la tabla completa. Es más una cuestión de diseño de la aplicación. Podría darse el caso en alguna aplicación particular. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Te hago otra consulta que nos ha llegado. ¿Es recomendable realizar una primera implementación no segura y luego realizar un análisis sobre todas las vulnerabilidades para mitigarlas en una segunda implementación? Absolutamente, la respuesta es no. Como les comentaba, la seguridad se tiene que implementar desde el principio, desde el análisis de requerimiento y diseño de la aplicación, porque después es muy costoso cambiarlos. Vamos a hacer la aplicación sin tener en cuenta la seguridad. Cuando nos dimos cuenta las falencias que tiene, a veces los refactories son muy grandes y hay que rehacer un montón de códigos, de módulos, de librerías, etc. Entonces, por eso se recomienda primero que nada pensar en la seguridad, y cuando tenemos clara cuál es el grado de seguridad que tenemos que aplicar, lo aplicamos al diseño y después a la construcción, y no al revés. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Juan Pablo, por aclararnos nuestras dudas. Lamentablemente no tenemos tiempo para responderlas todas. Igualmente, si tienen alguna consulta, pueden hacérnosla por Twitter y las iremos respondiendo más adelante. Desde ya les agradecemos su participación en este seminario online y esperamos contar con su presencia en futuros seminarios. Muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima edición. Gracias, Paulina, y buenas tardes para todos.